Bueno, el siguiente problema es un problema del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aunque en un punto del encabezado dice que el móvil se desplaza a velocidad constante, eso no quiere decir que sea un movimiento rectilíneo uniforme, porque dicha velocidad constante dice posteriormente que se aplican los frenos para detener el móvil. Entonces leamos el problema y subrayemos algunos de los datos más importantes. Bueno, el problema dice de la siguiente forma. Dice que un móvil se desplaza con una velocidad constante y aplica los frenos durante 25 segundos. Y recorre 400 metros hasta detenerse. Detenerse es sumamente importante porque es un dato. No aparece de forma numérica como estos, pero sí es un dato. Ese dato nos está diciendo que la velocidad es 0 cuando termina el movimiento. Entonces, la pregunta del problema es la siguiente. ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos? Y la otra pregunta es, ¿qué desaceleración produjeron los frenos? Cuando se habla de desaceleración, se está estableciendo que es una aceleración negativa. Entonces, los datos que tenemos están representados en un esquema. Y tenemos en sí la velocidad inicial, que es la velocidad constante que traía el móvil, ¿no es cierto?, antes de producirse el frenado. Al producirse el frenado, el móvil va a recorrer una distancia de 400 metros en un tiempo de 25 segundos. Se debe entender que cuando se produce el frenado, la velocidad va a comenzar a disminuir de una forma proporcional, ¿no es cierto?, al tiempo. Y se debe entender también que el tiempo en ese punto es 0. Y a medida que va avanzando en esta distancia, va aumentando ese tiempo hasta llegar a los 15 segundos. Ahora veamos cómo se mueve el cuerpo y que su aceleración siempre va a ser la misma en todos los puntos, porque es constante. Entonces el cuerpo acá venía con una velocidad constante, ¿no es cierto?, y produciendo de los frenos comenzó cada vez a disminuir su velocidad hasta llegar a ese punto. Entonces me imagino que se entiende que en este punto tenía una mayor velocidad y hasta acá su velocidad fue disminuyendo continuamente. Bueno, vamos a calcular la velocidad inicial. Para ello tenemos los siguientes datos. Velocidad final. Acuérdense que dice que el vehículo se detiene, perdón, el móvil. Ya. Distancia 400 metros. Tiempo 25 segundos. Y el dato más importante de todos, que no es un dato, es la incógnita, velocidad inicial. Entonces, la ecuación debe tener la velocidad inicial. Pero antes de proceder con las ecuaciones, yo cambiaré el 1 medio por 0,5, ya que para fines de cálculo tiene el mismo efecto. La ecuación tiene que tener la incógnita. Entonces, ¿cuáles son las que tienen velocidad inicial? Y en este caso todas tienen la velocidad inicial. También debe tener la velocidad final, es decir, esa, que es 0, acuérdense. La tiene, no la tiene y la tiene. Como esta no tiene esa velocidad, procederemos a eliminarla, quedando las siguientes ecuaciones. Ahora veré cuál de ellas tiene distancia. La primera no tiene distancia, la segunda sí, y la última también tiene distancia.
procederé a eliminarla porque ya carece de uno de los datos. Y como podrá darse cuenta, solamente están quedando dos ecuaciones en la selección y el tiempo va a decidir cuál es la ecuación que yo puedo utilizar. Entonces, la primera no tiene tiempo, pero sí la última. Por tanto, esa ecuación también procederé a eliminarla, quedando esta ecuación como la seleccionada. En la ecuación, fíjense que estoy destacando la incógnita, que es la velocidad inicial, es decir, la velocidad constante que traía el móvil. Ahora, la velocidad final es 0. Por lo tanto, la puedo eliminar, ¿ya? Quedando solamente la velocidad inicial. De esa forma queda la siguiente ecuación. Ahora procede a valorizar 400 en la t. 400. Bajo el 0,5. 0,5. Por el tiempo. 25. Por la incógnita. De esa forma resolveré 0,5 por 25. El 12,5, que es el resultado de 0,5 por 25, ¿no es cierto?, está multiplicando a la incógnita. Por lo tanto, va a pasar al otro lado dividiendo. Fíjense. Cuando pase por el igual, quedará como una fracción. Y 400 dividido en 12,5 nos dará nuestro resultado, que es 32 metros sobre segundo. De esa forma hemos obtenido la velocidad inicial y ahora procederemos a calcular nuestra aceleración, de este caso del móvil que nos presentaba el problema. ¿Ya? Y con la velocidad inicial tendríamos otro dato más a colocar acá. Bueno, acá tenemos seleccionadas las 4 ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este caso cambiaré el 1/2 por 0,5. Y veremos cuál es la ecuación más óptima para encontrar la desaceleración. Recuerden que tendremos que obtener una aceleración negativa. Pero tenemos una gran ayuda. Tenemos 4 valores entre el punto 1 y el punto 2 del recorrido desarrollado por este móvil. Entre el punto 1 y el punto 2 están recopilados los 4 datos que tenemos. No existe ningún dato que no esté dentro de esos 2 puntos. Por lo tanto, los 4 datos son óptimos para valorizarlos en esas ecuaciones. Como tengo 4 datos, la regla que estableceré es la siguiente. Si tengo 4 datos, los 4 datos sirven en cualquiera de las ecuaciones. Hay un pequeñísimo detalle, sí. La ecuación tiene que tener la incógnita, porque si no la tiene, obviamente no va a servir. Lo que pasa con la última. No tiene la incógnita, que es la aceleración. Por lo tanto, procedemos a eliminarla. De las restantes, yo escogeré la primera, porque es la más sencilla de trabajar. En esta ecuación he marcado la incógnita con un color distinto, ¿no es cierto?, porque debo identificarla, que es la incógnita. Bueno, la velocidad final, fíjense, es 0, por lo tanto la puedo eliminar de la siguiente forma. Se hace 0, ¿no? Y la ubicamos en el lugar correspondiente. Bueno, la velocidad inicial es 32 metros sobre segundo, lo valorizaré acá. Fíjense, es la misma simbología, por lo tanto no tiene nada de malo.
que ese número lo lleve a donde está su simbología correspondiente. Quedando la siguiente ecuación. En este caso yo tengo un 32 que está sumando a la letra roja, que es la incógnita, y una t, ¿no es cierto?, que tiene un valor de 25, ¿no es cierto?, y lo reemplazaré. Como tiene un valor de 25, tomaré este valor de 25 que está acá y lo llevaré hacia donde está la letra t. De esa forma. Ahora tengo 25 multiplica la incógnita y el 32 la está sumando. Prioridad en el despeje. El elemento que puedo mover primero es el que está sumando. Entonces, como está sumando, lo tomo y lo pasaré al otro lado. Cuando pase el igual, va a pasar restando. El 25, como está multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo. Y la división de menos 32 con 25 va a dar la desaceleración, que es menos 1,28 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, si quieren investigamos un poco cómo queda el tema de las unidades de medidas. Que nos interese eso, queda hasta aquí. Bueno, la fracción que teníamos era velocidad en la parte superior y en la parte inferior el tiempo. Velocidad en metros sobre segundo y el tiempo en segundo. Para obtener la división de las dos fracciones, al segundo lo partiremos en 1. Y multiplicaremos extremos con extremos, medios con medios. Los números de los extremos se multiplican arriba, en este caso las letras, y los de abajo, ¿no es cierto?, los medios con los medios se anotarán abajo. Quedando metro por 1 y segundo por segundo. De esa forma queda metro partido en segundo al cuadrado, porque segundo por segundo va a ser segundo al cuadrado. Bueno, y con eso terminamos con la explicación de lo que es la unidad de medida. Ya, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Chao.